Solo ha alcanzado la verdad última quien sabe que el mundo entero es una creación de la alegría. Pero cabría preguntarse, ¿qué pasa con la tristeza? Todos sabemos que hay tristeza en la vida. Esta tristeza nos toca con la pérdida de algún ser querido, la pérdida de alguna capacidad, ¿no? Por una enfermedad, un accidente, con la desesperanza. Así como no existe un día sin la noche, ni la vida sin la muerte, no puede existir la alegría sin la tristeza. En la vida puede haber tanto dolor como placer, pero aceptaremos el dolor en tanto y en cuanto no nos atrape. Aceptaremos la pérdida si sabemos que no estamos condenados a una aflicción eterna. Aceptamos la noche porque sabemos que el día se abrirá paso luego. Y así aceptamos la tristeza si sabemos que luego surgirá la alegría. Lo que ocurre es que la alegría solo puede surgir si nuestro espíritu es libre. Por desgracia, muchas personas ya han sido espiritualmente quebrantadas. Y hasta que no sanen, no será posible para ellas la alegría. ¿Cómo es que el hombre perdió su júbilo? Bueno, en la Biblia se ofrecen algunas explicaciones, ¿no? Ya esto del jardín del Edén, que era el paraíso, todos estaban en la bienaventurada ignorancia. En el jardín había 2 árboles, cuyo fruto era prohibido comer, el de conocimiento y el de la vida. La serpiente tentó a Eva a comer el fruto del árbol del conocimiento, y Eva protestó diciendo que si comiese el fruto prohibido moriría, pero la serpiente le dijo que no iba a morir, sino que se convertiría en un ser como Dios, capaz de diferenciar el bien del mal. Entonces Eva se comió la manzana y lo persuadió a Adán de que hiciera lo mismo, y al hacerlo alcanzaron el conocimiento. El conocimiento que alcanzaron fue que estaban desnudos. Se avergonzaron, se cubrieron sus cuerpos y se ocultaron de Dios, que luego bajó a hablarles y les hizo admitir que habían pecado. Furioso, los echó a patadas, maldiciéndolos del paraíso. Y le dijo, ahora con el sudor de tu frente vas a ganar el pan. Y a Eva, que iba a parir con dolor. Luego colocó un ángel con una espada encima, ¿no? O sea, todo bien así, es una obra, ¿no? En llamas, en la entrada del jardín, para que ellos no pudieran regresar. El relato nos dice además cómo se volvió el hombre un ser autoconsciente. Todos los animales están desnudos, pero ninguno se avergüenza por ello. El conocimiento prohibido era la conciencia de la sexualidad. Todos los animales son sexuales, pero esta sexualidad no los cohíbe. Esta cohibición despoja a la sexualidad de su carácter natural y espontáneo y de hecho quita su inocencia al ser humano. La pérdida de la inocencia origina culpa, que destruye la alegría. Todo el asunto se debe por el asunto de la culpa. Sentimos culpa y ya perdemos la inocencia. Por lo tanto, perdemos la alegría. Porque se acuerdan que habíamos dicho que la alegría estaba asociada a la libertad y la inocencia. Bien. Esto es una alegoría, obviamente relato bíblico, pero describe esta experiencia que atraviesa todo ser humano en el proceso de volverse culto, de formar parte de la cultura. Todo niño nace en un estado de inocencia y libertad que le permite experimentar la alegría. Es el estado natural. La alegría pertenece al ámbito de los sentimientos corporales positivos. No es una actitud mental, dice el autor, Nadie puede resolver estar contento. O sea, como que es algo que brota la alegría, ¿no? Los sentimientos corporales positivos parten de una base que puede llamarse sentirse bien. Lo opuesto es sentirse mal, lo cual implica que en vez de una excitación positiva, hay una excitación negativa, ya sea por temor, por desesperanza o culpa. Si el temor o la desesperanza son demasiado grandes, se suprime todo sentimiento, en cuyo caso el cuerpo se siente entumecido o carente de vida. Si se suprimen los sentimientos, uno siente poco, y esto se llama depresión, que por desgracia puede convertirse en un modo de vida.
Por otro lado, si la excitación placentera parte de una base de sentirse bien, se conoce la alegría y si ésta fluye, se transforma en éxtasis. Si el cuerpo tiene una vida intensa y vibrante, los sentimientos cambian como el clima. Podemos estar enojados en un momento, cariñosos al momento siguiente y luego llorar. Este cambio de talante, como los del clima, no trastorna el equilibrio básico de la persona. Tiene lugar en la superficie y no perturba las pulsaciones profundas que le dan al sujeto su sentimiento de bienestar. La supresión de los sentimientos, en cambio, es un proceso adormecedor que reduce la pulsación interna del cuerpo, su vitalidad y su estado de excitamiento. Por esta razón, al suprimir un sentimiento, se suprimen todos los demás. Si suprimimos nuestro temor, suprimimos nuestra ira. La supresión de la ira, a su vez, tiene como resultado la supresión del amor. Muy temprano en la vida se nos enseña que ciertos sentimientos son malos y otros sentimientos son buenos. De hecho, así lo dicen los mandamientos, ¿no? Amar y honrar al padre y a la madre es bueno, odiarlos es malo, desear a la mujer del prójimo es un pecado. No obstante, si es una mujer atractiva y somos hombres vitales, ese deseo es perfectamente natural. Lo importante es reparar en que sentir no es lo mismo que pecar. Lo que cuenta es lo que hagamos con nuestros sentimientos. Condenar los sentimientos es condenar la vida. En bien de la armonía social debemos imponer ciertos controles a la conducta. No matarás, no robarás, obviamente, son restricciones indispensables, ¿no? Los seres humanos son criaturas sociales cuya supervivencia depende de la acción cooperativa del grupo. Las limitaciones impuestas a la conducta que promueven el bienestar grupal no constituyen una afrenta para el individuo, pero las que se imponen a los sentimientos son otra cuestión. Dado que constituyen la vida del cuerpo, cuando se juzga buenos o malos a los sentimientos, se está juzgando al individuo, no a sus acciones, que esto es lo normal que hacemos todos los seres humanos. Ya desde cuando somos pequeños, si rompemos el jarrón, somos malos. No se juzga la actitud, el comportamiento de que se me cayó el jarrón, que es la actitud que está mal. El comportamiento, no la persona. Eso es muy normal, ¿no? Acá. Entonces, ¿qué hacen los padres? Le dicen al niño que si tiene ciertos sentimientos es malo, ¿no? Y especialmente a los que son sexuales, ¿no? Pero también para muchos otros, ¿no? Entonces el niño se avergüenza, siente temor y niega ese temor y se le obliga como a mostrarse valiente. Pero no sentir temor no implica que uno sea corajudo. Lo único que significa es que uno no siente. Ningún animal salvaje distingue el bien del mal, siente vergüenza o culpa, porque no tienen ni superego ni son conscientes de sí mismos. Está libre de toda coerción interna derivada del temor. El sentimiento es la percepción de un movimiento interior. Fíjense, el sentimiento es la percepción de un movimiento interior. Si no hay movimiento, no hay sentimiento. Así, si uno deja caer inmóvil el brazo durante varios minutos, pierde la sensación del brazo y decimos que está como muerto, el mismo principio es válido para todos los demás sentimientos. La ira, por ejemplo, es el sentimiento correspondiente a un estallido de energía corporal que activa los músculos capaces de ejecutar la acción airada. Ese estallido es un impulso que, al ser percibido por la mente consciente, crea un sentimiento. No obstante, la percepción es un fenómeno de superficie.
lo cual significa que el impulso solo origina el sentimiento cuando alcanza la superficie del cuerpo, incluyendo el sistema muscular involuntario. Muchos pulsos del cuerpo no generan sentimientos a raíz de que permanecen confinados en el interior. No sentimos de ordinario el latido del corazón, porque no alcanza la superficie. Vieron que para sentir el latido del corazón nos tenemos que poner la mano acá, porque si no que no lo escuchamos. Cuando un impulso llega a un músculo, este se predispone a actuar. Si es un músculo voluntario, la acción queda bajo el control del ego y puede ser limitada o modificada por la mente consciente. El bloqueo de la acción genera un estado de tensión en el músculo, que se carga energéticamente para actuar, pero no lo hace debido al mandato de restricción que le envía la mente. Esta tensión es consciente, o sea que puede liberarse ya sea retrayendo el impulso o dándole otra forma de descarga. Por ejemplo, pegar un puñetazo sobre la mesa en vez de pegárselo a otra persona, ¿no? Sin embargo, en la medida en que el agravio o la afrenta que provocó la ira continúe como elemento irritante perturbador, el impulso colérico no se retirará. Esto es lo que ocurre en las peleas entre padres e hijos, ya que estos últimos no pueden huir y librarse de la hostilidad de aquellos, y en la mayoría de los casos no tienen otra forma de descargar el impulso, sin provocar más ira y hostilidad aún en el progenitor. En estas circunstancias, la tensión se torna crónica y dolorosa. Solo se logra alivio anestesiando la zona, inmovilizándola a fin de que pierda todo sentimiento. Miren qué, ¿no? Cómo va mostrando, ¿no? Cómo eso queda. Por más que yo lo reprima, es que está ahí. ¿Cuántas personas viven así? Yo en algún momento sale como un volcán. Entonces los individuos que suprimieron la ira contra sus padres como consecuencia del temor, muestran una marcada tensión en los músculos de la parte superior de la espalda. Fíjense, así que si ustedes tienen las personas que sufren de dolores de espalda, ¿no? En la parte superior y se eleva en forma de una curva, ¿no? Creando una figura parecida a la de un perro o gato cuando se dispone a atacar, ¿no? O sea, tener una espalda alzada, es señal de una actitud colérica. Pero el sujeto no está en contacto con su cuerpo, con su actitud corporal, ni con esa ira potencial que subyace. Esta ira está congelada y el individuo está anestesiado. Entonces puede estallar de furia ante la menor provocación, sin percibir que lo que está ventilando es una ira suprimida mucho tiempo atrás. Lamentablemente esta reacción airada no libera la tensión, o sea, por más que haga y me enoje, ¿no? Porque eso es una explosión, pero no es una verdadera expresión de la ira subyacente. Por eso, por más que nos frotemos la crema, que vayamos a hacer ejercicio y todo, no se nos da. Estas tensiones musculares crónicas se presentan en todo el cuerpo como signo de impulsos bloqueados y de sentimientos perdidos. La mandíbula es una zona de tensión muscular crónica en muchos sujetos, tan grave a veces que genera una enfermedad llamada disfunción de la articulación temporomandibular. Los impulsos bloqueados, ¿no?, son el llanto y el morder. Se contrae la mandíbula a fin de mantener el autocontrol en situaciones en que uno podría echarse a llorar o salir corriendo por el miedo.
Si ese control es consciente y puede sometérselo a voluntad, beneficia el bienestar de la persona. Pero la tensión crónica en la mandíbula no se afloja con un empeño consciente, salvo en forma momentánea, ya que representa una actitud caracterológica de determinación. Cada tensión impone un límite a la capacidad del individuo para expresarse. La mayoría de los miembros de nuestra cultura padece tensiones crónicas en el cuello, el pecho, la parte inferior de la espalda, las piernas, por nombrar solo algunas, que los mantienen atados, restringiendo la gracia de sus movimientos y anulando su capacidad para expresarse libre y plenamente.